Rescatado con vida, hijo del alcalde de San Pedro Ayampuc es puesto a salvo luego de que se llegara a un acuerdo con los secuestradores. Hasta ahora no se han dado detalles de las negociaciones que llevaron a su liberación. Imágenes indignantes. Cámara de seguridad capta el robo de un vehículo en la Reformita Zona 12. La víctima se quedó de pie observando cómo se llevaban su automóvil. Rescatan a niña de 8 años luego de que huyera de su casa por ser víctima de malos tratos. Se refugió en una iglesia para pedir ayuda y la PGN fue por ella. Montañas de basura. Vecinos que transitan por la Atanasio Tzul denuncian un alto grado de contaminación por desechos arrojados a un vertedero provisional. Destinos de Cobán. Hoy en nuestro segmento de viajes lo llevamos hasta Alta Verapaz para mostrarle los sitios imperdibles de la encantadora ciudad imperial. Viernes 16 de mayo, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo. Muy buenas noches, soy Alexis Ponce y es un gusto compartir con usted. Gracias por dejarnos ingresar hasta su hogar. Doy la bienvenida a nuestros panelistas. Nos acompaña Claudia Macís, psicóloga y comunicadora, Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores, Armando Mendoza, abogado penalista, y Jairón Salguero, comediante. Y luego de un operativo del Comando Antisecuestros de Policía Nacional Civil, junto con el Ministerio Público, se ha logrado el rescate del hijo mayor del alcalde de San Pedro Ayampuc, por quienes sus secuestradores exigían a la familia 500,000 quetzales. Según el director de la PNC, el rescate se hizo por medio de una negociación. Al momento no se reportan capturas. Alrededor de las 8 de la noche de este jueves, en una gasolinera ubicada en el kilómetro 15 de la ruta al Atlántico, se logró la liberación del hijo de 16 años del alcalde de San Pedro Ayampuc, quien había desaparecido el miércoles 14 de mayo en el kilómetro 20 en la ruta conocida como El Chilindrón. El vehículo, que era conducido por el menor, quedó abandonado con las puertas abiertas y con varios disparos en la carrocería. Desde ese momento se inició la investigación sobre su paradero. El director de la Policía Nacional Civil dio detalles sobre el rescate y las acciones que siguen para dar con los responsables. Gracias a Dios se logra la liberación de un adolescente menor de edad que había sido secuestrado un día anterior que es hijo del alcalde de San Pedro Ayampuc, con lo cual desde el momento que se tuvo conocimiento del hecho se presentó de inmediato la denuncia ante el Ministerio Público para que la Fiscalía de Secuestros, en coordinación con el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, iniciaran el seguimiento, las vigilancias y todo lo que es investigación criminal para poder liberar a la persona. En este caso, pues lo más importante es que se logra la liberación del adolescente sano y salvo. Ya está en poder de su familia y consideramos importante que el seguimiento al caso se le va a dar para lograr las capturas de los responsables. Según las autoridades, los secuestradores exigían 500,000 quetzales para liberar al menor. Sin embargo, se logró una negociación, aunque no especificaron a qué acuerdo se llegó. Actualmente se está tras la pista del grupo criminal que estuvo tras el rapto. El adolescente presentaba raspones en la ceja izquierda y hematomas en la nariz, por lo que fue trasladado a un hospital. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Impacto Directo, Lourdes Arana. Por la naturaleza de este caso se ha mantenido el hermetismo tanto del lado de la familia de este joven de 16 años como por parte de las autoridades. 500,000 quetzales es lo único que sabemos que se pidió del rescate y no conocemos a ciencia cierta si al final se pagó esa suma, Claudia. Esa es de las incógnitas, no sabemos. Yo diría que sí, para que lo hayan liberado, lo golpearon según las noticias. Yo creería que sí dieron el dinero, porque no creo que los captores pues solo con una amenaza de van a ir presos o la ley va a estar sobre ustedes, lo hayan liberado solo así. Y no hay capturas también. Definitivamente, ahí son detalles que nosotros desconocemos. Lo que yo quiero acá resaltar es que pues el trabajo del grupo de antisecuestro fue bueno, porque fueron horas realmente que él estuvo secuestrado. Pero este tipo de eventos ya no deben darse, porque esta es una de las expresiones de violencia de nuestro país, es una radiografía de cómo nos encontramos en Guatemala. Y fíjense que un secuestro es un evento traumático fuerte para el joven en este caso y para su familia, porque está cerca de la muerte.
la incertidumbre de saber si lo están torturando, si está vivo, si lo volverán a ver, ellos definitivamente van a necesitar una terapia. Tener que vivir ahora con ese miedo, Omar, de salir a la calle y no saber quién está a tu alrededor. Mira, es muy importante también verlo desde otro punto de vista. ¿Qué edad tenía el joven? 16 años. 16 años. Mira, me hace recordar en una conferencia hace algún tiempo en un colegio donde el jovencito no quería estar acompañando al padre en la conferencia y de repente le dice al jovencito, yo me quiero largar en ese momento. ¿Qué dijo el papá? Hijo, pues si no quieres estar aquí, vete. Aquí están las llaves de mi auto, ¿sí? Más o menos 16 años tenía el joven. Viene papá y le entrega la llave. Y ese mismo día, ese joven se accidentó, ¿sí? Entonces, también la poca prudencia de los papás para entregar vehículos último modelo a sus hijos de 16 años, también esto debe ser motivo de análisis, porque a como está la situación del país, que es una inseguridad total, pero que no sabemos realmente los hijos, se van solos, se hacen acompañar de alguien más, bajo qué estado conducen, pero sobre todo si son hijos de personas que tienen figuras trabajos públicas, tienen que tener mucho cuidado. También es un llamado a la conciencia precisamente de los padres, Alexis. El sentido común que debe reinar, los protocolos de seguridad, el saber si había existido algún tipo de amenaza previa en contra del alcalde de San Pedro Ayampuc que pudiese poner en riesgo a su familia, Armando. Mira, tal vez no hubo un ataque previo o amenaza previa, porque los secuestradores siempre actúan de esa forma. Ya no existen estructuras criminales como antes. Pero también sé decir, y por experiencia propia puedo decirlo, el comando de secuestros de la Policía Nacional Civil está bastante bien capacitado. De hecho, es el único comando que yo conozco que esté capacitado bastante bien para evitar este tipo de contingencias. ¿Qué pasa? Si hubiéramos tenido este comando hace 20, 25 años atrás, no hubieran pasado los secuestros que pasaron de impacto directo en aquel entonces, ¿verdad? Pero en este caso sí, la culpa también se lo hizo mucho el papá, como dijo Omar. ¿Por qué? Porque uno del padre depende. Es cierto, un menor de 16 años ya puede tener licencia, autorizada por el padre, conducir un vehículo, etcétera. Pero cuando sabemos que son políticamente expuestos o están expuestos no solo por la política, sino por personas también o grupos organizados, vieron la oportunidad, la aprovecharon y no lograron su objetivo. Enhorabuena porque el muchacho pues sí tenía señales de tortura, pero está vivo. Hay una canción que dice, le compré la muerte a mi hijo. En este caso, pues la camioneta no era una camioneta viejita, era una camioneta bastante moderna. Y al ver a un joven con el vidrio abajo, 16 años, aprovechar la oportunidad y la tomaron. Entonces, es mucho cuidado, padres de familia, que tengan, no solo porque sea alcalde, funcionario, empleado público, no. Los hijos hay que protegerlos, aún así sean mayores de edad. Definitivo, y es nuestra realidad. Lamentablemente, el tener que protegernos, el vivir con ese temor, Jairón, porque es una constante, no de ahora, sino de hace mucho tiempo que estamos viviendo esta dinámica de temor. Y diga que era el hijo del alcalde, que tiene pistillo ahí para pagar $500,000 de quetzales de rescate, porque cualquier persona común no llegamos, pero ni a la 10ª parte de ese dinero que con nuestros impuestos rescatamos al muchachito. Y lo que podemos decir en este caso que afortunadamente está con vida este joven de 16 años y que las autoridades ahora están tras la pista. Y dejamos por un lado este tema y quiero comentarle lo siguiente, mucha atención, ¿sabe por qué? Bueno, lo que viene la siguiente semana, estamos de aniversario y queremos celebrarlo con ustedes. Vamos a tener regalos, sorpresas para nuestra audiencia. Queremos premiarlos, agradecerles por estar con nosotros todos los días a las 7 de la noche. Son entradas a espectáculos, descuentos en restaurantes. Si usted quiere participar, escríbanos al correo. Ahí está apareciendo la información en pantalla, impactodirecto@guatevision.com o bien por el WhatsApp, el 4003-3859, contándonos cuál ha sido su momento favorito de Impacto Directo. No olvide algo muy importante, incluir nombre completo, número de teléfono y correo electrónico. Celebremos juntos este primer año de aniversario de Impacto Directo con todos los panelistas y por supuesto conmigo. La pausa y volvemos. Vea estas imágenes, son indignantes, enojan. De una cámara de seguridad que registró un asalto ocurrido en la colonia La Reformita, zona 12 de la capital. En el video se ve un pick-up rojo que circula por el área, reduce la velocidad y se detiene. Ahí vemos que el piloto desciende del vehículo
y camina hacia un local comercial. En la esquina de la calle, preste atención porque un automóvil tipo sedán se estaciona y de él en instantes van a salir dos sujetos que comienzan a caminar hacia este hombre. Y tras unos segundos los asaltantes se acercan al conductor y a mano armada lo despojan de sus pertenencias, incluidas obviamente las llaves del vehículo. Ahí tenemos la secuencia de lo que ha ocurrido. Este hombre que se ha bajado de su vehículo, de su pick-up rojo, que se encuentra frente a un local, incluso toma el teléfono celular muy tranquilo haciendo una llamada o respondiendo una comunicación cuando llegan estos sujetos a quitarle sus pertenencias, a exigirle las llaves del vehículo, lo despojan de sus pertenencias. Uno de estos individuos, estos malvivientes, aborda el pick-up mientras su cómplice amenaza a la víctima y comienza a alejarse y se va en el automóvil rojo que lo esperaba. Metros más adelante, pues huyen del lugar. Mientras tanto, la víctima queda de pie observando cómo se llevan su automóvil. Es indignante no tener seguridad, no tener las garantías mínimas de llegar a un lugar, estacionarnos y que nos estén controlando, Armando. Mira, sí, en esta zona está bastante delicado. Sin embargo, fue una total impericia del señor, negligencia por parte de él, porque pudo haber pasado algo más grave. Primero, no se estaciona como debería. Sí, Primero, doble fila. está en doble fila. Segundo, ahí era una víctima fácil. Él estaba mal parqueado, con luces intermitentes, tenía que irse parqueado, por lo menos pero aunque se hubiera estacionado bien, Armando, puede ser lo que hubieran robado. Mira, O sea, puede ser sí, que es que yo creo que la reformita. Mira, pero eso es muy. Mira, el vidrio arriba significa que a él puede ser que lo hayan estado siguiendo cuadras atrás. ¿Verdad? También, o sea, puede ser que él ya haya sido víctima de que ya lo estaban siguiendo, aprovecharon el momento donde él se descuidó y ahí fue. El tema es que acá no podemos parpadear porque nos lleva la tiznada. La delincuencia no solo en Guatemala, sino en toda Latinoamérica está desatada en este tipo de cosas, robos, asaltos. Y uno tiene que, como decían los abuelos, ojo al Cristo, siempre, ¿no? Porque como ahí el carro, ese es un cheque al portador, lo dejó, pero... Sí, porque se hubiera dejado pegado, digamos, el otro hubiera sido más difícil. O sea, me refiero que tuvieron tiempo. Él les dio el tiempo. Porque si lo hubiera dejado bien parqueado, hasta les cuesta salir, qué sé yo. Lo hubieran chocado, qué sé yo. Pero el hubiera es consuelo de tontos. Sí, claro, sí. Es que igual, si lo traían controlado, poco o nada hubiera hecho. En ese tipo de cosas uno debe ser más precavido, no dejarle a los ladrones. Sí, pero la impotencia que genera que le roben así descaradamente a uno. Ay, sí, es que de veras, esta noticia hoy lo deja uno molesto porque ellos llegaron de lo más tranquilo. Yo me imagino, recuerden que la Reformita, pues no estamos hablando de una colonia con seguridad. La Reformita se han hablado de asaltos, de secuestros. A un vecino le robaron su vehículo y fue a parecer de estar desmantelado ahí a este lugar. Yo me imagino que uno estaba tomándose su agüita, otro haciendo como que hablaba por teléfono. La zona es altamente peligrosa y de veras el señor quiso como negociar, me imagino decir no se lleven mis documentos, algo, y lo dejaron chiflando en la loma. Así que de veras desde las noticias que uno dice, qué triste. Y de veras, si sabemos que esta colonia es de alta peligrosidad, yo no veo ahí policía cerca. No veo pues mayor seguridad. Es lamentable, definitivamente, indigna, enoja, nos provoca mucha rabia, como la rabia del siguiente caso que voy a platicarle, de una niña de 8 años que buscó refugio en una iglesia católica, pidió ayuda, pues dijo ser víctima de maltrato en su hogar. Los agentes policiales notificaron del caso a la delegación de la Procuraduría General de la Nación en Petén y se procedió al rescate. La niña fue ingresada a un hogar de protección mientras se investiga para poder localizar a un recurso familiar idóneo. Una niña de 8 años que huye, Omar, que busca auxilio, no es un caso aislado. Sí, mira, no es un caso aislado y qué triste que pasen este tipo de cosas porque cuando nosotros tenemos la bendición y la dicha de ser papás, lo que nos corresponde es amar y cuidar a nuestros hijos. Es triste que pasen este tipo de situaciones, ¿por qué? Porque luego nos preguntamos, ¿de dónde viene ese debilitamiento social y moral que nuestra sociedad hoy está pagando caro? Y precisamente ahí está la respuesta. O sea, hace mucho tiempo, Alejandro Magno, el gran conquistador, sí, y su esposa Olimpia dieron un claro ejemplo de lo que hay que hacer precisamente en la vida de los hijos. La mamá siempre le dijo, sí, Alejandro, eres hijo de Zeus. Alejandro, eres hijo de Zeus. ¿Quién era Zeus? El gran conquistador.
fruto de esa creencia, este niño creció y conquistó lo que se conocía por mundo. Pero cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, luego nos quejamos, luego lamentamos del por qué hay delincuencia, de por qué los jóvenes se meten en las maras, cuando realmente no hay una figura protectora que ame y venere como merecen los niños hoy en día para que no caigan en este tipo de situaciones. Es triste de veras que pase esto en nuestra Guatemala y que gracias a Dios llegó a una iglesia que yo espero que la hayan acogido y la pongan en manos de la PGN para que pueda actuar. Y que tratemos de esa manera a nuestros niños. Yo resalto la valentía de esta niña de 8 años, la inteligencia con la que actuó para buscar el auxilio, Claudia. Sí, fíjense que esa palabra fue la misma que pensé yo. Aquí hay algunos pasos que tenemos que enmarcar. Uno, la valentía de la niña. 2, huir de su casa o del lugar donde estaba siendo maltratada. 3, irse a refugiar a un lugar que sabía que iba a recibir protección, porque no fue a una tienda, no fue a la venta de helados. 4, pedir ayuda. Y 5, narrar lo que le estaba pasando. Porque a un niño no es fácil decir, me están violentando, me tratan mal. Aquí lo que vemos claramente es un caso de negligencia parental, ya lo hemos hablado acá, que es cuando los papás, los tutores, los abuelos, aún los cuidadores de las guarderías, las maestras, ¿verdad?, que hacen las veces de mamá en algún momento, no cubren las necesidades de los niños y las niñas y además los ponen en riesgo. Ahí sí que aquí esperamos que la Procuraduría despliegue sus psicólogos infantiles para que veamos qué tipo de maltrato puede tener ella, porque puede ser psicológico, físico, y hay algunas características específicas como comportamientos extraños, alteraciones emocionales, trastornos en el sueño, en la alimentación. Así que este es un caso que nosotros aquí seguro en Impacto Directo vamos a seguir muy de cerca. Definitivamente le daremos el seguimiento y deseamos todo lo mejor para esta niña de 8 años allá en el departamento del Petén. Y ponemos una pausa a la información para hablar de lo siguiente. Muy atentos, por favor. La semana que viene, el 20 de mayo, estamos de aniversario y sí, queremos celebrarlo con usted, que todos los días nos permite ingresar hasta su hogar. Vamos a tener regalos sorpresa para nuestra audiencia, entradas a espectáculos, descuentos en restaurantes. Vea, estamos tirando la casa por la ventana. Si quiere participar, escríbanos al correo impactodirecto@guatevision.com o bien por el WhatsApp al 4003-3859. Cuéntenos, ¿cuál ha sido su momento favorito de Impacto Directo? No olvide incluir nombre completo, número de teléfono y correo electrónico. Gracias por acompañarnos todos los días, por ser parte de esta historia. Primer aniversario de Impacto Directo. La pausa y regresamos por Guatevisión. Y vecinos que transitan por la calzada Atanasio Tzul han denunciado un foco de contaminación. Esto por los residuos que están siendo arrojados a un basurero provisional. Aunque este botadero es temporal, causa molestias en el tránsito y genera además esa incomodidad. Lourdes Arana llegó hasta este lugar y nos tiene un reporte. El 11 de febrero del 2025 entró en vigor el reglamento para el tratamiento de desechos sólidos, pero ¿cree usted que esta norma se cumple hasta este momento? Desde inicios de mayo, entre la Ruta 6 y la calzada Atanasio Tzul, en la zona 4, se habilitó un basurero provisional para descartar los desechos del área del granero en la terminal, ya que se están haciendo arreglos en la estructura donde funciona el basurero de forma permanente. Sin embargo, la decisión de colocar el vertedero en esta ubicación ha traído molestias a los vecinos y a los conductores que a diario deben lidiar con las extensas cantidades de basura que incluso ocupan la calle. En este sentido, parte de la molestia de los usuarios es que a pesar de que existe un reglamento para la separación de desechos, en este caso no se cumple y genera un foco de contaminación. Un equipo de Noticiero Guatevisión consultó a varios conductores afectados y esto fue lo que opinaron. Ya tenemos casi media hora de estar aquí parados. Entonces yo creo que no solo a mí, sino que quienes más vienen atrás de mí, ahí esa cola, saber hasta dónde diablos estará. Sí afecta porque la verdad que nos tienen parados ahí más de media hora y es de todos los días, eso es de todos los días a la misma hora. Y yo
preocuparía por pasar ese basura a otro lado o sellar eso de ahí para que no tienen más basura, porque sí nos perjudica. También se supone que está en vigencia el reglamento para los desechos sólidos. ¿Usted cree que se está cumpliendo con este tipo de medidas? No, a nivel nacional no en ningún lugar. En ningún lugar a nivel nacional seguimos igual. Seguimos igual con la basura como está. La verdad que sí es molesto porque ya llevamos varios días, ya semanas creo yo, de que nos toca hacer más o menos 20, 25 minutos de cola aquí en este pedazo cuando era más transitable, ¿va? Y sí molesta, la verdad que atrasa mucho. Muchas gracias. ¿Usted cree que se está cumpliendo el reglamento para clasificar los desechos acá en Guatemala, tomando en cuenta justamente este basurero? No se está haciendo. Respecto a la implementación de este basurero temporal, la Municipalidad de Guatemala indicó que están realizando trabajos de mejora en el espacio del depósito de basura dentro del mercado La Terminal, los cuales estarán concluidos a finales de la próxima semana. Se indicó que el equipo municipal intensificará las acciones de limpieza durante este fin de semana para evitar la acumulación de basura en las calles de la Ruta 6 y Atanasio Tzul, zona 4. Algunos de los locatarios del área del granero de la terminal comentaron que se hicieron trabajos de reparación del depósito debido a un hundimiento que ocurrió en la base del lugar y que se espera que el trabajo esté culminado en los próximos días. Vecinos afectados comentaron que son de 50 a 60 camiones diarios los que se extraen de desechos. Sin embargo, no son suficientes para la cantidad de basura que se genera. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Impacto Directo, Lourdes Arana. No lo sé, pero para habilitar un basurero temporal se tuvo que haber analizado todos los inconvenientes que esto iba a generar. Ese acceso a la Ruta 6, créame que es un dolor de cabeza todos los días. Las lluvias del martes, ¿sabe qué provocaron? Que se esparciera por la calle la basura y no lo han limpiado. Y se lo digo porque todos los días transito por ese tramo, Omar. ¿Cómo es posible que se genere esa contaminación, que la basura esté ahí expuesta y que los tragantes estén también ahí expuestos a que estos desechos vayan a quedar ahí tirados? Mira, es triste, pero es parte de que nuestras autoridades no tienen esos planes de contingencia. Lo que tenemos que tener en este momento es un poco de paciencia porque ya se ve que está la obra gris, ya se ve que están trabajando. Pero cuando toman este tipo de decisiones es como cuando Albert Einstein lo decía. Es una locura realmente esperar resultados diferentes, acciones diferentes cuando no queremos cambiar. Y la historia nos marca precisamente que este tipo de situaciones que la municipalidad y las autoridades toman son las de siempre. Entonces no se pueden esperar resultados distintos cuando tenemos un mismo proceder todo el tiempo. Y el daño, precisamente la contaminación visual, los malos olores que pagamos nosotros, inclusive pagando nuestros propios impuestos. Imposible. El paso aquí en la Ruta 6 es complicado, un dolor de cabeza, perder 20 minutos en ese tramo. Hombre. Pero mire, usted allá en casa siga votando por Quiñones y por los unionistas. Siga votando por ellos. 25 años ahí y no han hecho absolutamente nada. Así que usted, ¿qué han hecho? Usted vecino de la terminal. ¿Qué han hecho? ¿Y qué han hecho? Absolutamente nada. Armando, es tu ruta también. Hemos compartido el dolor de cabeza que significa ese acceso de la Ruta 6. Sí, fíjate que esta es una totalmente doble moral porque en Zona 7 hace unos días un comisionado, no sé qué era, se inventaron el puesto, anda grabando videos en TikTok para poder delatar y reportar a las personas que llegan a tirar basura clandestinamente en una arteria de la Zona 7 por la verbenas. Sí, cabal, por ahí. ¿Cómo es posible que por un lado digan, no tengan pena, esto es temporal, nosotros lo autorizamos? Y entonces, señor ministro de Ambientes, ¿qué hace usted en su puesto? Porque el ministro, municipalidad, autónoma, sí es cierto, pero no es superior al gabinete de ministros. Entonces, una multa, una sanción a la municipalidad, por lo menos que se activen en algo. ¿Por qué? Porque lamentablemente pueden sancionar por un lado, pero yo como soy autoridad puedo hacer lo que yo quiera. Pero si no hicieron nada ni con la clasificación de la basura que la municipalidad ya tenían que haber estado. Pero saben ustedes, se redujo un carril, es imposible poder pasar y el acceso, ponete cuando se tira por ese sector que es muy transitado, máximo nosotros que estamos en ese sector, se hace un dolor de cabeza y al final de cuentas, como decís, cuando ya llueve todo se deslava. Y es peligroso porque esa calle tampoco está en óptimas condiciones, claro, ¿verdad? Más la basura que es ligosa y grasosa y cuanta cosa, accidente seguro, pero ¿qué hacen? Es que un vertedero temporal tiene que tener las condiciones. Miren, en los países industrializados, los basureros y vertederos no están en la ciudad, menos donde hay tanto tránsito, personas caminando.
Imagínense, está en la zona 4 y está cerca de la Reforma. Ese lugar es tan concurrido. Entonces no puede ser temporal sabiendo la cantidad de basura que nosotros generamos en este país. Además también este es un llamado a la municipalidad y a las personas para que se eduquen. Creo que todavía no hemos entendido el final del ciclo, ¿verdad? De los alimentos, de los desechos. Yo veo en mi colonia muy pocas personas todavía clasificamos la basura, así que es un llamado general. Bueno, tenemos que ir a la pausa, volvemos en breve. Cobán, Alta Verapaz, sus destinos fascinantes y por supuesto aquí en Impacto Directo vamos a conversar sobre la tierra de Carlos V, esos lugares tan bonitos con Alexander López de Guate a Pata porque nos va a dar información relacionada con Cobán, Alta Verapaz, sitios que podemos conocer y hay un lugar emblemático, Alexander, el Callejón de los Enamorados. ¿De qué se trata este callejón? Porque ya su nombre nos dice mucho. Bueno, tú tienes que recordar de que hace 100 años, pues las ciudades en cualquier parte de Guatemala eran más calladas, ¿verdad? Y entre más lejanos al Parque Central, todo era como más silencioso. Entonces, ¿qué pasó? Ya con el tiempo este callejón va adquiriendo una cierta historia, porque primero es de las últimas o la última calle empedrada que todavía tiene Cobán y está rodeada de unas grandes casonas, posiblemente, si no estoy mal, son los de los Düsseldorf, que los tienen unos grandes árboles, una cosa bastante bonita y es ese espacio donde la gente llegaba antes a darse cariñito, ¿verdad? A despedir a la novia cuando le iba a dejar a la casa y todo, y pues la gente miraba qué estaba pasando ahí y le fue poniendo el apodo a esta calle coloquialmente, ¿verdad? Actualmente sigue siendo un parque muy bonito que sigue utilizando, que se sigue decorando para cuando hay algún evento representativo para Cobán. Definitivo, y ahí estamos viendo las imágenes y Armando, creo que tuviste una calle del enamorado, ¿no? Él vive enamorado, diría yo. Se entera. Pero sí, mi amor, te voy a llevar al Callejón de los Enamorados, lo prometo. Todos creo que jóvenes tuvimos, bueno, más jóvenes tuvimos ese Callejón de los Enamorados, pero Cobán sí es un departamento que es inigual, tiene ese toque pintoresco de ese romanticismo que todavía existe o que existió, espero que se recupere. Pero por eso me generó esa nostalgia y esa picardía. Porque sí, era cierto, uno tenía que llegar lo más lejos a la novia por tal de que no lo vieran los papás, ¿no? Recordar. Siempre con respeto, muchachos. Por supuesto. Sí, porque uno iba de manitas sudadas. Mejor si el callejón era oscurito. En ese callejón. Mejor si el callejón era oscuro, dice Armando. Pero ir de manitas sudadas, como se dice, el poder cortejar a esa adolescente, a esa niña que a uno le gustaba, creo que era muy bonito. Claro, es que esto es parte de los ciclos de la vida, ¿verdad? Así como está la niñez, está la adolescencia, la juventud, la edad adulta. Esto es parte maravilloso, ¿verdad? Saber que yo le gusto a alguien me gusta a mí. Antes pues era de papelito, ahora pues es otra la modalidad. Estamos, por supuesto, ahora está el teléfono, las redes y saber que ella aceptó, ¿verdad? Tomarse de la mano o aceptó el panito que yo le mandé. O ella iba a ir a la fiesta a la que yo también iba a coincidir. Esto es parte maravillosa de la vida y creo que nosotros los que estamos aquí, los panelistas, lo vivimos y lo vivimos de una manera sana y bonita. Muy bonito, la verdad, recordar y ver este callejón. ¿Y hay algún escrito de parejas en las calles? ¿Lo pudiste observar o está completamente limpio? Pues yo creo que no quisieron dejar evidencias ahorita, ¿verdad? Pero ya está bastante, como son casas que todavía siguen habitadas, posiblemente siempre le dan su mantenimiento, ¿verdad? Pero sigue siendo un lugar muy bonito que de verdad si van con su pareja o solitos, pues vayan a conocerlo, ¿verdad? Y van a tómense la foto correspondiente. Exactamente. Por supuesto. ¿Cuántas historias en este Callejón de los Enamorados? ¿Cuántas parejas se terminaron de enamorar aquí? ¿Un beso, un abrazo, Jairón? Dicen las malas lenguas de que ahí nació la frase, paguen cuarto. Bueno, eso también puede ser dentro de lo posible. Quédese aquí en Impacto Directo, vamos a la pausa, pero cuando regresemos, seguimos con la conversación de las Verapaces, conoceremos la catedral, un lugar emblemático de la ciudad de Carlos V.
Ahora acompáñenos a realizar este viaje con Alexander López de Guate a Pata, que visitó Cobán, la tierra de Carlos V, y nos recomienda 2 sitios que usted debe visitar la próxima vez que viaje a este destino maravilloso. Se trata de la iglesia de Cobán y el Callejón de los Enamorados. ¿Qué tal, Alexander? Buenas noches. Gracias por estar aquí en Impacto Directo. No, muchas gracias por la invitación nuevamente para hablar de los destinos de Guatemala. Bueno, Cobán, una ciudad muy bonita, con el chipi-chipi tan característico, que ahora ya no tanto, pero uno, chiploc, bueno, pero nosotros la recordamos. De la catedral, hay muchas historias, platicábamos de algo emblemático que Jairón nos va a contar más adelante, pero ¿qué encontraste ahí, Alexander? Mira, primeramente la iglesia catedral de Cobán es una de 2 iglesias de Guatemala que tienen esa composición bastante rara de 2 portadas, ¿verdad? Que solo las encontramos en Cobán y en San Juan Chamelco, una cosa que ya por su rareza pues ya vale la pena visitarlo. Y aparte también es uno de los lugares que tiene un cajón, digámosle así, toda la iglesia, el cajón de la iglesia de 1500, ¿sí? Porque recordemos que usualmente las iglesias se reconstruyen y construyen encima una de otra, no sé si me estoy dando a entender, claro. Pero en cambio en la de Cobán tenemos registro visual desde 1611 de que ya tenía esta apariencia y que se ha mantenido desde esa fecha hasta nuestra época, una cosa que no se repite muchas veces en el país. Impresionante. Y Jairón, la historia que estabas compartiendo de la catedral, de que no te creían, de que... No, yo le contaba de que yo lo sigo porque nadie me creía que la catedral metropolitana de la ciudad, bueno, la catedral metropolitana fue construida en varias fases, ¿no? Y por ejemplo, la parte central y los 2 torreones fueron construidos años después. Pero con el contenido de aquel he demostrado de que es cierto. La evidencia, ahí está. Bueno, y la catedral no solamente es la representación de lo religioso, de los católicos, este simbolismo, también forma parte de la cultura y la identidad de los cobaneros. Sí, es totalmente cierto, y recordemos que toda la historia de Cobán la hace sentir tan diferente porque fue una conquista distinta a lo que pasó en el resto del país, ¿verdad? De hoy viene el nombre de la Verapaz, ¿verdad? La verdadera paz, porque fue a través de los frailes dominicos que se fue apaciguando toda esta área. Entonces, de ahí viene que cuando vas visitando Cobán, se siente diferente, ¿verdad? Porque incluso hasta 1920 hay documentos donde decían que la gente tenía que aprender a hablar quechí porque había como cierta resistencia todavía hace 100 años a hablar el castellano. Una cosa muy interesante que por eso vale la pena visitarlo. Y no solo la iglesia, sino si te das cuenta a la par, tenemos también un antiguo convento que cuando lo ves, la gente va a pensar, esto es el antiguo Guatemala, pero no, es un convento tan bien conservado de 2 niveles y que tiene la misma edad, digamos, o antigüedad que la iglesia catedral, una cosa que vale la pena visitar y conocer. Y la campana que está dentro, justo a la entradita de la catedral, que es una campana que está rajada, ¿verdad? Sí, hay una que está rajada, cabal, por tantos, aunque no lo crean, allá también se sienten algunos temblores. Claro, y bueno, el quechí, créame que muchas personas que son originarias, nativas de Cobán, han aprendido a hablar el quechí para poder comunicarse, porque forma parte de esa idiosincrasia de las Verapaces. Omar, tú que has visitado, bueno, toda Guatemala de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, sabes muy bien lo importante que es el quechí para los verapacenses. Por supuesto. Y no solamente el lenguaje, sino que precisamente la próxima semana voy para Cobán. De repente coincidimos, nos vamos allá al Jardín de las Verapaces, San Juan Chamelco, y de repente nos tomamos un buen caldo de chunto, porque también es una de las características precisamente del pueblo cobanero. Y picante. Y ese chile que no puede faltar en las comidas, el famoso chile cobanero, que tú, que eres experta en cocina también, me imagino que en los platillos, ahí está el toque. Sí, definitivamente. Cobán es uno de esos municipios maravillosos que tiene muchos lugares y muchos detalles, y usted no nos dejará mentir, y parte de la gastronomía, por supuesto. Yo, las personas que viajan a Cobán, y si Omar va, le voy a pedir por favor que me traiga una plantita de zamat, porque la mía pues ya la consumimos y se nos secó en casa. Cobán tiene tanta riqueza, ¿verdad? En cuanto a gastronomía, en cuanto a cultura, el pan que hacen las mujeres de allá, pues delicioso. Ellos hacen allá un pan de yemas riquísimo, que es único de ciertas regiones. Así que Guatemala nos sigue sorprendiendo con estos lugares maravillosos. Bien. Y gracias por venir a compartir algo de Cobán. Bueno, Alexander, Cobán, sabemos muchos datos de Cobán, pero la recomendación final para viajar a Cobán, Alta Verapaz, ¿qué deben los ciudadanos desde aquí de Ciudad Capital conocer para llegar a este destino?
Mira, lo que estamos hablando es, yo les digo que recomienden siempre conocer el centro histórico de Cobán. Usualmente nos vamos a la parte de aventura, pero si querés conocer un poquito más de esta ciudad, conocer el centro histórico, los restaurantes locales y los sabores también, ¿verdad? Porque la historia también no solo es monumentos, sino en gastronomía. Una cosa bellísima, ¿verdad? Bueno, Alexander, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo. Espero que le haya encantado este destino que hemos conocido de las Verapaces, un rinconcito muy bonito que está al norte de nuestro país. A nuestros panelistas, Claudia Macís, psicóloga y comunicadora que hoy nos ha acompañado, también Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores, Armando Mendoza, abogado penalista, y Jairón Salguero, comediante. Soy Alexis Ponce de La Mejor de las Noches. Un excelente viernes, un mejor fin de semana. El lunes nos encontramos 7 de la noche aquí por Guatevisión.